Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué Hola, tal? buenas. ¿Qué tal? Bien, no sé cómo cambiar el nickname, pero bueno, Bueno, se queda guay también. sí, está guay. Si quieres Vale, cambiarlo tienes que volver a entrar y poner bueno, el que quieres que aparezca. vale, bueno. Mm, es que no me ha salido la última vez, o sea que me voy a estar quieto, da igual. Está bien así. Vale. ¿Conocéis Zoom ya de antes? Sí. Vale. Brevemente. Bueno, hay una opción aquí para compartir pantalla. Por si tenéis alguna ilustración, fotografía, etcétera, o PDF que mostrar, ¿vale? Lo podéis usar. Y por mi parte, yo creo que ya está. No sé que tampoco tiene mucho esto. ¿Esto se está grabando, Santiago? Sí, sí, en la nube. Vale. Si queréis El, luego, si el queréis luego la cliente- grabación, puedo pasar el enlace. Sí que habrá una segunda persona que posteriormente cogerá todos los vídeos de los coloquios, los va a retocar, ¿vale? Y los va a publicar en YouTube. Ok, ¿Vale? perfecto. Entonces, bueno. Luego sí que si hay asistentes, en principio, como habéis dado cuenta, habéis entrado silenciados, ¿vale? Si hubiese asistentes, entrarán silenciados. Y yo espero que, bueno, pues que no generen, pues, o sea, que no activen su micrófono, porque yo no tengo el control sobre su micrófono, ¿vale? De todas formas, si veo que alguien activa su micrófono, sí que lo puedo silenciar, bueno, lo puedo silenciar, pero no lo puedo, digamos, activar para que hable. Vale. O la problemática que pueda tener Zoom. Pero bueno. Serían 50 minutos, ¿verdad, Santiago? Sí, yo como especifiqué en el mensaje de WhatsApp, a los 40 minutos os pondré, quedan 10 minutos, ¿vale? Lo pondré por el chat para todo el mundo, para que no haya problema. Y, y a los 5 minutos, pues os diré, quedan 5 minutos, por favor, ir terminando el coloquio. ¿Vale? La duración también es, o sea, máximo 50. Si dura Claro. menos, pues menos, no pasa nada. ¿Vale? Sí que es importante que a los 50 minutos termine porque hay otro coloquio Claro. y necesito tiempo también para las otras personas. Ok. Y por mí, vamos, si queréis empezar ya, por mí encantado. O no sé, o esperamos a la hora por si... Bueno, Sí, esperamos sí, a las 5, ¿no? sí, mejor porque no va a ser, sí, hay Por gente los que... rigores alemanes. Exacto, exacto. Sí, sí. Mira, te puedo cambiar el nombre de aquí, no me da cuenta, lo acabo de ver ahora. Bueno, si lo puedes hacer tú, Santiago, que yo no sé, pero a Sí, ver. dime qué pongo.
O pues un Juan de Beatriz. Juan de Beatriz. Vale. Sí. Vale, ya estás. Gracias, Santiago, no te he dicho nada. Nada, nada, hombre. Bueno, yo cuando empiece, yo me desactivo la cámara, mi Vale. micro, me estaré escuchando y si hay algún problema, entonces pues intervengo. Juan, Dime, Cristian. ¿te importa que comentes, si quieres brevemente, bueno, la pequeña reseña que hice del libro cuando lo saqué en lo del diario.es? Hombre, por favor, faltaría más. Lo tengo aquí también apuntado. Vale, Claro que sí, si quieres citarla, leer un trozo, como tú ves. vale, de Y acuerdo. esto yo creo que va a ser una cosa casi que familiar, ¿no? Sí, yo también lo creo, sí. ¿Cómo ha ido el de esta mañana, Santiago? Bien, bien. Bueno, quitando una que han tenido dificultades técnicas, pero porque, bueno, en fin, era para un colegio, era una presentación de un libro infantil, han tenido algunos problemas para conectarse, pero por lo demás muy bien, la verdad. Esta mañana leí a Rocío Acebal, puede ser, Santiago, ¿lo recuerdas? Creo que sí. Sí, sí. Por Mi Zoom memoria. ha asistido gente por Zoom. En algunos sí, Mm, no recuerdo cuál. Pero bueno, lo importante es que también esto, aunque no asista aquí, vamos, en YouTube seguro que habrá. Sí, claro, claro. mm, Entonces, bueno, mm. que también al ser un horario laboral, pues Es complicado. complicado. Mm. Sí, pero a mí personalmente me han gustado mucho los coloquios, la verdad, muy interesantes, sí. Qué bien, qué bueno. Sí, sí. Incluido el de poesía, que yo no soy muy. ¿Eh? Oye, pues está muy bien. Tampoco, yo cada vez soy más de cómic. Cada vez me dejo la poesía de lado, sí. Estoy leyendo yo ahora Los Watchmen de Alan Moore. Oh, maravilloso, maravilloso. Increíble. Me vi la peli que no me desagradó y me estoy leyendo un poco. Yo te recomendaré luego varios. Por si quieres animarte a más. Te lo agradezco. A ver que tengáis los permisos. Vale. Sí. Todo bien. Incluso, mira, aquí se está conectando alguien. Anabel. Nada. Vale. Bueno, y de vez en cuando echarle un ojo al chat por si. Sí, pues si dicen algo, vale, vale. Claro, por si aunque alguien no participe con la voz, pues a lo mejor puede decir algo por chat. Vale, entonces. Bueno, yo me voy apagando Muy mi bien. cámara, mi micro. Os deseo mucha suerte, que vaya muy bien. Y mira, hola, Anabel. Y ya está, pues eso, lo dicho. Cualquier cosa estaré por aquí escuchando, ¿vale? Ok. Ya. Venga, suerte. Anabel, ¿qué tal estás? Aquí cogida en mi casa, estudiándome las oposiciones. No desistes, ¿eh? No desistes. No existo. ¿Qué ha pasado en la pierna? Pues nada, estaba de viaje en Cazorla y me caí y me fracturé un metatarso. Así que ahora tengo un mesecito y medio que no puedo trabajar por lo menos. Uf, Así que bueno, pues nada,
No pasa nada. Mucho ¿Qué ánimo. tose eso? Me alegro de verte, mucho ánimo. Igualmente. Bueno, os dejo que empecéis vuestro coloquio. ¿Empezamos ya o nos esperamos 2 minutillos? Sí, empieza como quieras. Bueno, Vale. sí, 2 minutos de cortesía, pues en punto. No, pero que sería genial que esto se quedase así como está, ¿no? Anabel, tú y yo, representando a la Universidad de Murcia. Sí, cierto. Pues eso, me espero ahora ya en punto, pues empiezo. Hay puntualidad británica. Eso. Empezó las campanas de mi pueblo. Vale. Bueno, ya viene otro. No os podéis quejar. Bueno, voy a empezar. A ver, vale, bien, todo ok. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a este coloquio en esta semana Ex Libris de Murcia. En este coloquio vamos a estar charlando junto al poeta Juan de Beatriz. Juan de Beatriz, para quien no lo conozca, nace en Lorca en el año 1994. Actualmente es profesor de literatura en un instituto. En su momento, en el año 2018, ganó el certamen literario María Agustina y también en el 2019 el Premio Internacional de Investigación Literaria de la revista Crátera. Su primer libro, Cantar qué, publicado por Pretextos en el año 2021, fue ganador del Premio Internacional de Poesía Emilio Prado. Durante el curso 2020-2021 fue becado como escritor residente en la Fundación Antonio Gala para jóvenes artistas, donde allí desarrolló un proyecto de tecnopoesía. De Cantar qué, tuve la oportunidad de poder leerlo, lo incluí personalmente en la lista de los mejores libros del año 2021 que sacó el diario.es, y mi aportación fue Cantar qué, de Juan. Yo ahí comentaba que el autor había conseguido hacer con este libro uno de esos poemarios intensos, con unos versos que destilaban un enorme amor, pero que también lograba impresionar por la cercanía que consigue con el lector, con una poesía que el lector podía sentir a la misma vez amable. Dejaba además, tras su lectura, un pozo como lo que ha sido degustado y muy disfrutado. Los versos de Juan llegan como un rayo al alma y lo hacen para quedarse, además con una musicalidad tremenda. De hecho, cuando lo lean verán que tiene muchísima influencia de la música electrónica. Cuando lo lees se nota la intensidad de los versos, que al final son como palpitaciones, como muy típica de la música electrónica. Y bueno, es una de las voces de esta generación joven y que más merece ahora mismo ser leída y sobre todo escuchada. Así que ya, Juan, cuando quieras. Muchas gracias por tus palabras, Cristian. Yo había pensado leer una pequeña ponencia o discurso en torno a una idea que me interesaba comentar, y si después de esto queda tiempo, que supongo que quedará más que de sobra, pues leo algunos poemas y establecemos un coloquio. El día 28 de marzo de 2022, a la 1 de la tarde, hora peninsular, digo esto porque yo estaba en Tenerife, ahí serían las 12 del mediodía, Jesús Pacheco me mandó un mensaje privado a través de Instagram, a ese tal Juan de Beatriz que dice ser yo y que se hace pasar por mí en algunos actos públicos. Su intención era invitarlo a participar al El Libri 2022, que es donde hoy nos encontramos. Para darle rigor y solemnidad a la invitación, Pacheco envió los detalles y pormenores al correo electrónico. Se insistió con vehemencia en que la gestión de la invitación se realizara por correo, pues la solemnidad siempre es importante. Aunque Juan de Beatriz tiene una moral lírica cuestionable, sin embargo,
ambos nos preciamos de ser un poeta formal, cumplidor, atento. Aquel 28 de marzo no dejé de pensar en rechazar la invitación de Jesús Pacheco. En todo momento sobrevolaba la posibilidad vergonzosa de que no asistiera nadie al evento. Mis logros en poesía han sido sencillos, cuando no humildes. Algún premio de provincia, antologías, revistas y un único libro, por lo que dudo del interés que pueda despertar ese al que llaman Juan de Beatriz. Pero la idea de dar una lectura sin público o hablar ante una pantalla vacía resultaba tentadora y poética a partes iguales. Y además, en cierto modo, esa potencial charla para nadie probablemente se convirtiera en el mayor ejercicio lírico que realizase en este 2022 y que sin duda ha sido una mala añada tanto para la miel de Cejín, las sandías de Lorca, los melones del campo de Cartagena, el plátano canario y en consecuencia para la poesía española. Esta última reflexión que venía a resolver la estancada querella entre agricultura y poesía me llevó a aceptar sin más preámbulo. De inmediato empecé a redactar una breve conferencia, que es esta que escuchan, titulada 2 o 3 cosas que no sé sobre la poesía. Con tantos estímulos ya no tenía más excusas para seguir aplazando una tarea que me martirizaba desde hacía tiempo: construir mi idea definitiva y seguro que errónea y más que prescindible sobre el género poético. Por tanto, a continuación expondré 2 o 3 ideas y después leeré algunos poemas de Cantar, que es mi único libro y a su vez la única razón que me otorga una dudosa autoridad para que sea yo el que está aquí esta tarde exponiéndose a la terrible tesitura de dar una lectura sin público. En cualquier caso, espero que mis palabras no suenen a victimismo. Sé que pertenezco a un noble linaje de humillados: Góngora, muerto de inmundicia; Silvia Plath, muerta de patriarcado; Alejandro Saba, muerto de dandismo; Alejandra Pizarnik, muerta de barbitúricos; Hölderlin, muerto de soledad y afasia; Robert Walser, muerto de nieve y paseo; y un larguísimo etcétera que nos ocuparía toda la tarde y bien entrada la noche. Nicanor Parra, sin ir más lejos, declaró en una entrevista que era poeta porque no tenía miedo a hacer el ridículo. Y esto es más que importante. Antes de nada, quisiera dejar constancia de que las afirmaciones que vertiré en adelante nacen desde el más profundo desconocimiento. Cualquier consideración es fruto de la convicción de que, tanto en poesía como en los límites últimos de la astronomía, nada se sabe. Aquí están la poética de la ignorancia y el logos lírico de María Zambrano funcionando. Pues ya se sabe que para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada, como leemos en la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. La humildad es el primer paso hacia lo poético. Escribir verso no es una conquista del folio o del saber, sino un proceso de ida y vuelta, un lento ir no sabiendo. Escritura, intuición, tanteo. Por tanto, con esta idea y con la desvergüenza de Nicanor Parra, doy paso a estos asuntos menores que quería comentarle esta tarde. La primera idea de las 3 que voy a comentar va a girar en torno a la anatomía del cuerpo poético. No le faltaba razón a Gombrowicz cuando arremetió contra la poesía en su famoso opúsculo. Tampoco a Rimbaud, que llamó a los poetas seres quintaesenciados. Es cierto, como muchos sospechan, y no sin motivo, que la poesía es un género sectario y enfermizo. El campo poético se parece bastante a un club de golf provinciano o a una asociación de pesca. El poeta es ese extraño pájaro anacrónico por convicción que fuma tabaco pueblo en pipa a temprana edad y pasea por las facultades de filología con chaqueta de pana y coderas. Siempre ensimismado, siempre como marchándose, siempre triste. El poeta se considera a sí mismo rey de Babia, dios de la musaraña. Está preparado en todo momento para que de su boca salga la verdad oracular definitiva. A esto lo llamaremos el paradigma de la caspa.
que cada cual incluya en él a quien mejor considere. Sin embargo, frente a la caspa está la poesía sin libro, ni nombre, ni premio, ni gramáticas. Hablo de la poesía en bruto hecha mundo y sin persona, que cualquiera ha percibido alguna vez en su vida si prestó atención durante un paseo o ejerciendo el viejo oficio de la soledad. Hablo de la poesía que está arrojada ahí sin más, esperando algo, pues parece que fue dejada por vete tú a saber qué mano, como una suerte de infinita apertura inexpresable que demanda con insistencia lenguaje, pero que no necesita ni tan siquiera ser nombrada, porque nada pide, ni siquiera palabra, según escribe en un bello poema el poeta venezolano Eugenio Montejo. A lo largo de la historia literaria han sido muchas las definiciones que se han arrojado sobre el género poético. La poesía es cordial y agradecida, soporta lo que le eche, tanto buenas como malas definiciones. Por eso, lo anticipo ya, la principal característica de lo poético, a mi parecer, es su carácter indeterminado o indefinido, algo así como el trap o el sexo de los ángeles. Una muestra de ello es un bot que hay en Twitter, cuya función es definir la poesía mediante algoritmos cada cierto tiempo. Ahí se pueden leer las siguientes definiciones. 1. La poesía es fingir llamadas. 2. La poesía es permanecer. 3. La poesía es un cliché. Deja, por favor, de romantizar la ruptura con tu ex. 4. La poesía es el descaro necesario para dar una conferencia por Zoom impostando el tono de Vila Matas. Todo lo anterior nos lleva, sin duda, hasta Mallarmé. Mejor dicho, los caminos de la poesía moderna dirigen sin remedio, en su mayoría, a Mallarmé. El autor de una tirada de dados nos enseñó que el acto poético constituye una fijación del azar, una acotación de lo infinito. En este sentido, escribir entre sus posibles e infinitas definiciones es elegir. Intentaré explicarme. Durante el proceso de escritura, las posibilidades son inagotables, tan inagotables como las combinaciones de letras y sentido entre sí. Ya saben, lingüística generativa, Chomsky y esos asuntos. Ante un folio en blanco, las opciones son infinitas, lo cual produce una especie de mareo, una ansiedad ante el vacío, esto es Kierkegaard, una náusea de la libertad, esto es Sartre, pero escribir implica elegir. Al escribir se detiene en un instante el continuo movimiento de lo posible. Dice el erudito Mircea Eliade, que explicaba que todo acto de creación, por pequeño que sea, esconde en su seno el acto fundacional del Big Bang. Crear así es origen, génesis, continuación. Por consiguiente, escribir o pintar o componer supone prolongar los ciclos planetarios, esa mínima fiesta de lo mínimo en lo inmenso, hacer breve lo eterno, azar fijado. La segunda idea, más breve que la primera, girará en torno a el binomio poesía y dialecto. Pasolini quiso ver en los dialectos la lengua de la poesía. Han sido varios los casos de escritores que decidieron escribir en su lengua vernácula como forma de resistencia a la lengua franca o lengua del imperio. Son conocidos los casos de Dante, que eligió el dialecto toscano para la Divina Comedia, o el del propio Pasolini, que escribió en friulano su primer libro, Poesía in Casarsa. Mi motor poético, por mi parte, es el murciano, y más concretamente, el tratamiento singularísimo y herético que se le da en mi casa a nuestra variedad dialectal. Por ejemplo, cuando escucho a mi tío Paco decir «ha caído un escarchazo por ahí arribota más allá de los morotes», se me vienen al oído el neobarroco de César Vallejo o el coloquialismo profético de Claudio Rodríguez. Deleuze, ese filósofo incomprensible de la esquizofrenia y del capitalismo, recomendaba a los escritores ser gitano y mestizo en su propia lengua. Y no se me ocurre otra forma mejor de tomar este consejo que ensayando en poema la lengua y el habla de mis mayores.
A este respecto, solamente quisiera comentar aquí una construcción lingüística que se escucha mucho en la Huerta de Murcia. Me refiero a la perífrasis verbal echarse a ver, que se emplea cuando alguien vigila, es decir, cuando alguien se echa a ver el estado de la finca o el ganado. Apréciese cómo en echarse a ver hay algo físico, en tanto que implica ver o mirar con todo el cuerpo. La expresión toca en el corazón de lo poético, pues la poesía también es darse al mirar, un dejarse entrar en lo que no se sabe porque no se ha visto aún, unir a vigilar, en definitiva, el ganado del lenguaje. Me persigue un oficio solitario, vigilar toda la noche a una gacela, escribe Juan Carlos Mestre en esta línea, recordándonos que el poema es paciente espera, un demorado acecho del lenguaje. La tercera idea girará en torno al binomio poesía y misterio, y con esta termino. Dentro del marco de la poesía española, aproximar los términos poesía y misterio corre un riesgo, la beatería. Cada vez que aparece el rótulo poesía y misterio, relucen alzacuellos, las sacristías se abren y empieza a sonar de fondo Montserrat Figueras. Existe una tradición interpretativa muy arraigada en nuestra literatura, la cual es deudora de una mirada bíblica sobre la palabra y los textos. Según esta lógica, mediante el lenguaje poético se puede alcanzar una verdad no revelada, dado que la palabra representa el verbo encarnado y el texto es un lugar sagrado que requiere de una hermeneusis o hermenéutica o exégesis, llámese como se quiera, que desvele su cábala profunda. Es verdad que simpatizo con el binomio poesía y misterio, pero detesto la ingenuidad beata o los partidismos miopes. Ni toda la poesía es comunicación, panfleto, palabras de familia y socialrealismo, ni tampoco es exclusivamente conocimiento, dialéctica negativa, verbo escondido y silencio. Estoy con los clásicos, apuesto por el aura mediocre. Me emociona tanto el Cesare Pavese que semanas antes de morir escribe en su diario: todo el problema de la vida es, pues, este. Cómo romper nuestra soledad, cómo comunicarnos con los otros. En ello reside nuestra felicidad. Aquí la postura comunicativa, poesía con mensaje. Y al mismo tiempo también me emociona el Pasolini que anunció en su última entrevista concedida a la prensa que todos estamos en peligro, en cierto modo vaticinando que esa misma noche moriría brutalmente asesinado en una playa de Ostia. Aquí tenemos la postura profética, poesía como adivinación. La palabra misterio y misticismo se relacionan, por un lado, con el término mistos, guardar silencio, y por otro con la voz griega musteio, cerrar de ojos. El silencio era norma irrompible en los rituales mistéricos de la antigüedad clásica, pues había que guardar el secreto de lo que allí se había presenciado. Los ojos cerrados, la ceguera, en cambio, remiten a la idea de que la interioridad es divina. Así el entusiasmo, esa inspiración antigua que significaba que el Dios estaba en tu interior. El poeta, además de evidente, según ha querido nuestra tradición occidental, es visionario. Su tercer ojo es el lenguaje. El estado de inspiración no es una búsqueda. Escribir no implica acción, sino una lenta espera que nace de una mirada asombrada de lo real y de lo irreal. Se oye tan solo una infinita escucha, escribe José Ángel Valente en uno de sus poemas. Mientras que la realidad muchas veces nos aleja de las cosas, nos extraña, la poesía es un entrañamiento, un adentrarse hasta el fondo mismo de la materia. Y en su condición de buceo, la poesía subraya el mundo, lo acerca. O dicho de otro modo, la poesía es mundo, está en él, ya sea de forma manifiesta o implícita. Y la escritura no es más que el impreciso trasvase cultural que ideó nuestra tribu para objetivar la poesía
con signos y que nosotros hemos heredado. Hubo un tiempo en que las palabras eran metáforas. Cada nombre convocaba una cosa. Y en ese tiempo decir cielo era como pintar azules por las altas bóvedas. Decir río inundaba barrancales. Nombrar el agua mojaba. Cada cosa estaba muy apegada aún a su nombre. Hablar era hacer presente la cosa, igual que ante el padre aparece mágicamente un balón, la primera vez que el niño pide el balón sin que esté el objeto delante. Poesía es poiesis, creación, aparición. Reconozco que hacen falta grandes dosis de fe para aceptar estas ideas, que suenan, en cierto sentido, a esoterismo barato. En efecto, resulta que la fe, del latín fides, lealtad, es un elemento fundamental en la creación, a mi parecer. Existe así lo que se ha llamado fe poética, sobre la cual dice Borges que dijo Coleridge que es una voluntaria suspensión de la incredulidad. Creer sin ver es un ejercicio de primero de poeta. Vayamos ahora del mito al logos, de la espiritualidad al método científico. Si aceptamos que la poesía opera con lo invisible, las palabras, ya sean libertad, amor, ira, alegría, ternura, ya saben, la transparencia, Dios, la transparencia que decía Juan Ramón, entonces la ciencia legitima la existencia de lo poético. Cuando los modelos teóricos de la física moderna, y aquí pasaré muy esos labios, porque no soy un experto en la materia, como digo, cuando intentan los modelos físicos explicar el universo, la mayoría de ellos se quedan carentes o fallan. A tal nivel de complejidad, la ciencia es pura especulación, filosofía, propedéutica y, en última instancia, poesía. Catherine Heymans, una respetada astrofísica británica, ya ha afirmado que solo conocemos una ínfima porción de la realidad, que constituye un 5% de materia ordinaria. El resto es imperceptible, está formado por un 23% de materia oscura y un 72% de energía oscura. Lo visible es un adorno de lo invisible, que escribe el poeta argentino Roberto Juarroz. Hace unos meses, la NASA, en colaboración con 14 países, mandó al espacio el telescopio más caro de la historia, el James Webb. Entre otras tareas muy complejas que no alcanzo a comprender, su función es fotografiar el espectro de la primera luz del universo, capturar la luz más vieja posible. Un telescopio, qué ironía, es en el siglo XXI la culminación de la técnica poética. Es nuestro soneto. Hay más poesía en su misión que en muchos libros. Todos los poetas del mundo deberían abandonar sus proyectos, porque ¿para qué poetas en tiempo de telescopio? Termino de redactar estas palabras y con esto acabo, frente al mar, sentaico en mi silleta de playa. Hasta ahora la mayoría de mis conclusiones son de dudosa veracidad, solo salvaré una idea que sí que sé que es cierta. El campo poético es un club de golf provinciano, pero también coincido con Ada Sala, ya hablando en serio, cuando ella dice que la poesía es el modo de vida más intensa que conoce. Un sencillo lugar, simplemente, desde donde pensar lo real y lo irreal, como ya he dicho. Por ejemplo, esta silla de playa desde la que ahora pienso. Este es el misterio, el misterioso reto al que nos enfrenta lo poético. No levantarse de una silla sin haber pronunciado el silencio de niños que guardan las playas en septiembre, el mágico balón de los zabales sobre la espuma, gaviotas sobre el lenguaje. Porque, ¿cómo marcharse de aquí sin antes desbaratar esta membrana lingüística que nos aleja y nos acerca hacia las cosas? ¿Cómo morir sin violentar antes esta segunda realidad de signos? El torpe velo que llamamos lengua, gramática, abecedario, literatura. ¿Era este el juego de la lírica? Esturrear los sentidos de un mundo que ya estaba interpretado cuando llegamos.
lo desconozco, lo desconozco. Sentaico frente al mar, doy por cerrado el texto y agradezco a la espuma, a la gaviota y a la arena que hayan escuchado esta conferencia para nadie. Y hasta aquí lo que traía preparado. A partir de ahora es pura improvisación y coloquio, sí, de esto de lo que se trata, ¿verdad? Cristian, ¿te gustaría hacer alguna pregunta? No, hombre, yo quería decirte que al verte, o sea, imaginarte sentado ahí con la silla ahí frente al mar, me imaginaba a Gustav von Aschenbach, el de Muerte en Venecia, en la adaptación de Luchino Visconti. Sí, ahí tiene algo de, ¿no?, esa soledad y esa espera que solo busca compañía. Sí. Puedo empezar leyendo algún poema que, por empezar las cosas por los cimientos, ¿no? El primer poema de Cantar que no tiene título y dice: tan solo en éxtasis se aprenden las más altas lecciones. No hizo la voz al canto sí, al canto ojos en blanco, que en verdad es puro trino, temblando a la redonda de las lumbres. Cantar fue un incendiarse hasta la rosa, ceniza desmandada, sin por qué. Como he dicho en la conferencia que te había preparado con anterioridad, se han dado muchísimas definiciones sobre poesía y sobre el poeta, ¿no? Rubén Darío, por ejemplo, decía, ¿no?, que los poetas son las torres de Dios, los pararrayos celestes. O R. Baum, que los definió a los poetas como las antenas de la raza, ¿no? Esa especie de sismógrafos culturales que van levantando acta de lo que sucede en el panorama, tanto político como espiritual. Bolaño, en una entrevista maravillosa, que invito a todo el mundo que la vea, vinculaba, relacionaba al poeta con el adolescente, ¿no?, que se juega la vida frente a algo que desconoce y que generalmente pierde. Este adolescente, sin duda, del que hablaba Bolaño, es Rimbaud, que en alguna medida ha sido el que ha pasado nuestra tradición como el epítome de poeta precoz y maldito. Yo, por mi parte, nunca supe cuál es la verdadera máscara, la verdadera condición del poeta, y por eso me imaginé que estaba muerto y le hice una autopsia del poeta. Nosotros somos para el cosmos y no al revés. Iris Murdoch. Por más que yo me callo, el poema a sí mismo se escribe, como a su aire, y a ver quién lo detiene. No necesita nada a malas penas. Para que pase, solo una voz al roce de las cosas es necesaria. Si en algo me equivoco o fallo en algún tono, ruego que me disculpen. Mi empresa es ordeñar la música celeste, plagiando a cualquier ángel su misterio. Cantar cada silencio en la afonía, morir en lo invisible. Nadie me juzgue, pues yo tan solo estoy regando y hago como que escribo un amor que rebrota, pues tal era mi empresa, multiplicar atónita esta lengua que callan en nosotros las estrellas. Durante mucho tiempo, y todavía me pasa a día de hoy, me han emocionado los motivos medievales, ¿no? Tanto la música medieval como toda esa cultura desconocida que durante muchos siglos se consideró oscurantista. En la Edad Media estaban los escritorias famosos, ¿no? Y también me ha dado siempre por imaginar y por pensar que probablemente la escritura no esté muy lejos de la figura de mi madre, que cosiendo, ¿no?, en su máquina rematadora. Mi madre, cuando yo era pequeño, se tiró muchos años cosiendo, ¿no? O también quizá la escritura puede estar relacionada con mi padre, que cuando atiende una llamada dibuja de forma compulsiva y automática muchas firmas sobre un folio, ¿no?
Y esto quizás sea así si entendemos que escribir es algo así como recomponer o reconstruir el sentido etimológico de ese enorme texto secreto que es el mundo. Y si alguien entendió esto bien, fueron los monjes amanuenses, los monjes copistas, que entregaron sus vidas a buscar a Dios en los scriptorias medievales perdidos en los montes de Centro Europa. Scriptorium. Escribes, no existen las palabras. Esas rosas cansadas de belleza, aunque sus huestes de muy lejos nos cabalguen. Se estanca el tiempo en ellas, igual que se detiene la luz ante el misterio. Sin embargo, a oscuras de sentido, estás cantando para que lo invisible estalle y cuente su porqué. Palacios abolidos, altares destrozados. Ensaya la escritura un bosque despoblado de lenguaje. Por eso, este grafito dispuesto sobre el folio esboza vagos signos, dibujos de gacelas sobre un muro. Y aunque no existan las palabras, contra el tedio repetido de la herrumbre, escribes o escarbas o dibujas una fiebre que teja tu sintaxis a todo cuanto brota del silencio. Zaurí de lo escondido. ¿A qué profundidad está el agua que buscas? Al centro de qué asfixia nos adentras. Hay una línea poética que me interesa muchísimo y es la que vincula poesía y canto, ¿no? O más bien poesía y profecía, ¿no? Eso está en Rilke, eso está en Rimbaud y eso está en Claudio Rodríguez. Su resolución temática se ha dado a través del tópico de la ebrietas, ¿no? De la piedad, que permite alcanzar una visión mal de las cosas. Pensando en estos asuntos y también teniendo en mente un árbol muy grande que había en el centro del convento de la Fundación Antonio Gala, donde pasé un año viviendo y leyendo y trabajando, como antes apuntaba Cristian. Bueno, pues pensando en ese naranjo milenario, escribí Geórgica. Voy a plantar un árbol en el poco de tierra que estás viendo. Sobran en la vendimia el lápiz, los negocios. Para gustar su fruto, no más es menester tener la lengua larga, morderlo con descaro y saborear la pulpa de milagro suficiente que es estar aquí, humildemente vivos al fresco de su sombra. Mientras lo come, la anchura de la tierra entera contigo se hace mundo por tu boca, y otro árbol, de pronto, dentro de ti, muy poco a poco, crece. Lo inerte deja paso a cuanto vive. Injerto, bancal, brotín, simiente, estiércol. Y una misma plegaria nos alza verticales hacia el cielo. Yo sigo leyendo mientras que nadie, no sé, no tengo la pantalla de la... Cristian, ¿quiere apuntar algo? Ana, lánzate a la piscina, sí, Anabel, por ahí, no tengo... Sí, bueno, está ahí, en principio. Estará con su pierna... Yo, bueno, sí que quería preguntarte que supongo que evidentemente sigues escribiendo a día de hoy. ¿Para dónde estás dirigiendo actualmente tu poética? O sea, ¿sigue en la línea de cantar qué? ¿O choca frontalmente? ¿O estás llevándola a nuevos experimentos? ¿O estás experimentando dentro de tu poética? Sí, ahora mismo sigo con el proyecto por el que entré en la formación, que no era Cantar qué lo terminé los 2 primeros meses que estuve ahí dentro,
pero el proyecto por el que me cogieron, bueno, en un primer momento simplemente lo reducía a poesía e internet, y ahora supongo que lo llevo un puntito más allá, pero sí, al final la escritura que ahora mismo me ocupa pues, explora el mundo red, la infosfera, las redes sociales, y en un intento por crear una especie de lenguaje poético millennial y que responda a todas las fallas que nos provoca estar continuamente expuestos a la máquina, ¿no? Esto que se le ha llamado desde la teoría la tecnotristeza, ¿no? Por ejemplo. Pues luego también otra idea que está en lo que ahora mismo ocupo, que es central, la tomé de Juan Martín Prada, ¿no? Él es catedrático de estética, sobre todo se ha dedicado al tema de el arte virtual, lo que se llama el net art, y Juan Martín Prada dice que si entendemos que el arte es un discurso o un mecanismo generador de sentido que nace con la primera expresión del hombre, cuando dijo, el primer hombre soy yo, la primera mujer soy yo, si entendemos que el arte es un dispositivo que genera sentido, está tardando en dar cuenta de qué significa Internet, qué es la red. Antes de que nos lo cuenten los fondos buitre, los ingenieros y lo que se llama el capitalismo de plataforma, ¿no? Antes de que nos den un relato o un discurso interesado y capitalizado de la red, ¿no? Y estas son ahora mismo las cosas que me ocupan, ¿no? En parte. Si te parece, y por terminar también de contestar a tu pregunta, porque me has preguntado si sigo con algo parecido a cantar qué, ¿no? Y según esto que he contado, pues parece que me he ido de madre y que ahora mismo estoy en otro punto. Es verdad que mis lecturas ahora mismo profundizan más en la vanguardia, en los barrocos, en el modernismo, pero no sé por qué motivo no consigo despegarme de una concepción sacralizada o espiritual de lo poético, ¿no? Esto, en cierto sentido, quizás esté más taimado o más elidido en el próximo libro, pero me parece fundamental que, a pesar de que esté escribiendo un libro sobre Internet, esté el componente sagrado, ¿no? Esté ese componente sagrado, porque ¿qué es Internet, ¿no? Sino el oráculo de Delfos, una especie de sibila, Google como sibila, a la que le volcamos todas nuestras inseguridades, todos nuestros miedos y nuestras dudas, ¿no? Desde lo más absurdo, la talla de las zapatillas que nos queremos comprar por Amazon, hasta lo más íntimo, ¿no? Cualquier problema personal. Y luego también Internet, en cierto sentido, si lo pensamos bien, yo creo que, bueno, aquí no conozco a todo el mundo, pero la mayoría me son conocidos y son jóvenes, ¿verdad? Entonces, nos hemos criado con Internet, y Internet personalmente lo veo como una gran ficción, ¿no? Una epopeya gigante, parecida perfectamente a la Ilíada, a la Odisea, al Gilgamesh, al Popol Vuh, al Mahabharata, o sea, es un relato de autoría colectiva, igual que estos que nombro, en el que todos comparecemos y todos hacemos de nosotros mismos. Y todos somos en algún sentido protagonistas, ¿no? Voy a leer un poema bueno, que creo que da la medida de lo que ahora me interesa, y que lo escribí hace ya meses. Qué borrachería de signos en cascada, entre jaras y data. Qué tembladera el torpe de dedos pulsando enter por las placetas de los pueblos. Ya ha llegado la red a los bancales, al sur, a los desiertos, a la fértil fanega y al regadío barroco que sembraron con dulce mansedumbre las mulas raboteras de los antiguos hombres. Ha caído, Nevers, en las ajadas manos de los viejos, que están tristes, tomando a la fresca en sus portales, pues no pueden textear mensajes pasionales con el compadre sobre el precio de la ropa de vino, la subida del pienso, lluvias gramaticales, cabañuela y retorno. Ese saber leer analfabeto en las cuartillas del cielo.
Están tristes los viejos en los portales porque sus manos, después de tanta ventolera, no saben faenar el delicado coltán de los smartphones, con esa precisión minúscula con que acaricia a Nevers el pulgar enamorado de sus nietos pequeños. Están tristes los viejos a la fresca, porque ya no valen sus manos. Pues esto sería un ejemplo, ¿no?, de lo que ahora mismo me ocupa. Sí, sería también para que, bueno, para que la gente que nos acompaña hoy, para que lo vea luego en diferido, se podría comparar también con el reflejo de lo que también está haciendo Rosalía, por ejemplo, con su mami, ¿no? No, sí, bueno, básicamente cogiendo las formas de lo que era Los Ángeles y lo que era luego el Mal Querer, trasladando también a ese estilo motorizado, tecnológico, donde en los propios conciertos usa mucho el tema de las pantallas. En cine también se está viendo mucho ahora, por ejemplo, la película Titane del año pasado, de Julia Ducournau, de esa mujer que a su vez es ser tecnológico, que no es cyborg tampoco, pero que es más humano. O también, bueno, sale este año Crimes of the Future de David Cronenberg, que también toma también ese tipo de elementos, o sea que también iría por ahí la cosa, prácticamente, ¿no? Sí, puede ser, ¿no?, que eso esté en mi interés y en los imaginarios que ahora mismo me mueven, ¿no?, de alguna manera, o me interpelan, porque al final esto de la escritura por proyecto es algo que viene muy bien para las becas y para los premios, pero es una idea que es falsa, ¿no? O sea, la escritura es lo inevitable, ¿no? La escritura poética es eso inevitable que llega de muy lejos y que no puede esquivar, como el amor, como la muerte, como la enfermedad, que también a su vez son inevitables. Y una vez que llega la escritura, te huracana, ¿no?, y te produce un esguince o una fractura en lo más profundo de tu sintaxis, ¿no?, o incluso de tu idiolecto, ¿no? También una palabra, porque parece que cualquier poema, el sueño viejo de la poesía es crear un idiolecto particular o el sueño de una lengua común, ¿no?, que diría Adrienne Rich. Y en parte, pues bueno, ahora estoy algo condicionado, podríamos pensar, porque empecé a escribir por proyecto al entrar en la formación, pero sin duda todo empezó por un pequeñísimo poema que escribía ya por 2018, incluso algo antes, sí, 2018 estaba en Granada todavía. Eran 3 versos que todavía conservo, que me sé de memoria, y los titulé como Smartphone, ¿no? Y aquello quedó ahí. Yo estaba escribiendo algo que todavía ni siquiera era cantar qué, y se me ocurrió una tarde y ahí quedó, ¿no? Los versos decían algo así como: tengo el universo en la palma de mi mano, acaricio el coltán o el infinito, ¿de qué me sirve ahora la poesía? Bueno, de fondo parece que resuena el Hölderlin ese de que para qué poeta en tiempos de penumbra, pero verdaderamente yo solo escribí aquello pensando en el móvil, en el teléfono móvil, en el smartphone, y lo titulé Smartphone, tengo el mundo, el universo en la palma de mi mano. Y luego, a la hora de aplicar a la fundación, buscando un proyecto diferente o una idea de libro, una semántica literaria distinta a la de cantar qué, me di cuenta entre todos mis borradores que, bueno, había un hilo común, un hilo conductor que vinculaba claramente, que apuntaba directamente hacia la virtualidad o hacia la tecnología, ¿no? Y puedo leer algún inédito más que tengo aquí preparado. Sí, creo que nos queda poco. Vale, pues, vale, aquí hay un mensaje en el chat, ¿verdad? Quedan 10 minutos. Perfecto, Santiago, gracias. Virtual Eros. He tecleado en Google: quiero saber el tiempo que hará mañana en tu ciudad. ¿Cómo estará la atmósfera en el barrio? Tibieza o humedad del aire al roce de isobaras con tu carne. ¿Debajo de qué nubes tu existencia? Si la red es infinita, yo le abro una brecha al infinito por donde, digital y muy secretamente,
acerco a ti mi mano, ya casi te acaricio, como ciego que palpa la lúcida mentira de haber visto. Y voy a seguir leyendo inédito, porque parece que es lo que más tiene sentido, ¿no? Leo uno más y damos de mano, ¿no? Sí. Bueno, pues un poema muy loco, uno de los poemas locos, ¿no? Porque otra cosa que me interesa muchísimo de lo que hago ahora, pues, o de lo que me ocupa, que es principalmente lo que me hace pensar que todavía sigo escribiendo, porque la mayor parte de mi tiempo estoy estudiando o preparando clases, y mi identidad de poeta pues ahí no se cumple. Como digo, lo que más me emociona quizás sea algunos proyectos sencillos, algunos textos, y digo proyectos, yo odio esa palabra verdaderamente, pero no se me ocurre otro mejor, ¿no? Algunos gérmenes, vamos a decirlo así, de poemas que están por ahí diseminados entre mis borradores y que en alguna manera, bueno, pues desbordan la idea más ceñida, más métricamente correcta y más formalista que tenía de la poesía en cantarqué, ¿no? Que sin duda es, aunque yo agradezco a Cristian que le vea cierto aire de modernidad con la electrónica, los sampleos, esto y lo otro, al final son todos versos súper medidos, en decasílabo, hexasílabo, alejandrino, con su acento buscadísimo en sus sílabas y, bueno, buscando que eso tuviese una naturalidad, pero al final era lo que me interesaba en cantarqué, ¿no? Y ahora pues estoy intentando eso llevarlo a otro sitio, divertirme siempre en última instancia con lo que hago, porque pienso que una vez que me estoy divirtiendo yo, pues es probable que el futuro lector o lectora también lo haga. Selfie en pasado. Cuando todo era tacto aún, yo intenté a sílabas puntadas, con los dedos de una mano, calcular la sencilla medida de los dioses, héroes clásicos en luz y píxel. En ese tiempo yo hacía arqueologías del amor o de la muerte, al final de mis cuadernos escolares, entre clase y clase, y pensé que eran poemas, pero en verdad fueron bisectriz de soledad, secreta tiza para la primera pena del corazón. Desde entonces, un balancín de caballito galopa el Colorado a medio tranco por mi infancia. Es desde entonces que llevo en acarreo el sueño ligerísimo de las liebres, el morisco genio en la frontera, el madrugón tempranero y ese saber estar tan regio de los que nada saben. Es por eso que aprendí alfarería en un máster a distancia para levantar una casa hecha de fotos en Tumblr, burgers y deberes sin hacer del workbook y perlinks para paliar ser solo. Como dicen los viejos, no quieres una hermana y perlinks para paliar aquesta soledad de amigos imaginarios. Oh, qué bellos los hijos únicos. Qué madres tan solas se aparecen muertos en la dulcísima tristeza que provoca la melancolía millennial.jpg. Dios bendiga.exe toda cosa sencilla. Por ejemplo, una casa al fondo de tu casa paternal. Sí, allí donde escondiste tus primeros cigarrillos. Allí donde estudiaste el vete tú a saber de los poetas. Qué sueños de manzanas, mundo mago, riesgo de folios. Repito, no un patio de Sevilla, sino soñar New York por el centro de Lorca, junto a la esparteña de la tatarabuela. Entonces, fue cuando esquicié el silencio hasta su canto y creí que tener 20 años no estaba en la locura, sino en querer vivir de las palabras. Y cuando te vi llegar a ti, supe algo sobre la gloria que es lengua de pájaros o flor de ternura y empecé a intuir que la fe es la más alta forma de la sabiduría. Pero sobre todo yo quise ser caballo, aunque Bretón dijera que el poeta empieza donde termina el hombre. Yo quiero ser caballo, andaluz o lusitano que piafa en la cojera del sentido. Yo quise ser las mulas raboteras del vecino, pues vi cómo labraban, cómo escribían caballones versículos por los bancales, robados directamente del paternoster que aprendí aquel año que me tocó comulgar con zapatitos de nácar marinero. Por eso, adiós, adiós, despido a los poetas. Yo solamente quiero ser la sangre jamás escrita de los equinos.
Pero, desatento lector, ¿quién sabe si después de la faena hecha, los animales guardados, quién sabe si algo de tanto, tanto, tanto invisible llamado como futuro aquí se justifica? ¿Quién sabe? Desatento lector, mi follower, mi usuario, si después de los deberes nos llevarán al parque. Pues muchísimas gracias, Juan. Creo Sí, ya vamos apurados. Bueno, pues sí, ya estáis en tiempo. sí. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra participación. A mí personalmente me ha encantado. Y nada, os deseo mucha suerte. A mí también. Gracias. Sí. Gracias, Santiago. Y nada, pues nada, ya tengo que cerrar esta sala porque ya me están esperando para Sí, seguir. lo siento, discúlpame, al final no hemos demorado, no hemos ido un poco demasiado juzgado. No, pero está muy bien, en tiempo, justo en tiempo. Perfecto, como un reloj. Venga, muchísimas gracias a todos. Yo tengo Gracias a 6:30 todos, por- gracias, Cristian. para- Gracias, Anabel.